Hermanos, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Es más que un placer estar aquí en esta noche para así juntos aprender más de la palabra y adorar a nuestro Rey. Amén. Así que si pueden ponerse de pie, vamos a estar orando para dar comienzo a nuestro servicio. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Jesús. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Y gracias a ti estamos aquí, Jesucristo, para adorarte, para glorificarte y para aprender más de ti, Jesús. Yo te doy gracias porque nos has traído aquí con bien, Jesús. Te doy gracias por nuestros maestros, Padre amado, nuestros músicos, Jesús. Yo te pido que tú desciendas aquí hoy, que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos para así poder aprender más de ti, Jesús. Una vez más, todo es el dominio y el control, Jesús. Eres libre de moverte aquí como desees, Jesús. Y te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invitamos a que se vayan a nosotros.
familia. Qué bueno que pudo llegar con salud. Vamos a orar. Vamos a orar y que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por la bendición de estar en tu casa y de poder dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de poder dar nuestra alabanza al Señor. Es tu naturaleza, Señor. Un Dios que da. Y como nosotros te servimos, damos de nuestros diezmos, ofrendas, damos de nuestra alabanza, damos de nuestro servicio. Gracias, Señor, por la oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Salimos una semana y las extrañamos a cada uno de ustedes. Gracias por estar orando con nosotros. Gracias a nuestro hermano diácono, nuestro hermano Manrique, por predicar y el apoyo. Gracias. Somos una iglesia bendecida. Hay pastores que no pueden salir porque no tienen el apoyo literalmente. Y gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Amén. Quería mencionarle que vamos a terminar el estudio hoy un poquito más temprano de lo normal. Vamos a tener una reunión con todas las personas que los líderes y las personas que van a participar en el evento evangelístico. Después del servicio nos vamos a reunir en el cuarto de los jóvenes y vamos a terminar un poquito más temprano. ¿Amén? Este viernes vamos a tener una vigilia de 8 a 12. Vamos a estar acá. Necesitamos orar por nuestra comunidad, querido hermano. Necesitamos orar por este evento. ¿Amén? El viernes vamos a estar acá de las 8 a las 12 buscando del Señor. Amén. Queremos que hable eso. Ahora los niños pueden pasar a su clase. Gracias a nuestros hermanos que nos ayudan. Amén. Pasa que vino su hermana Mariela. Mucho gusto. Dios les bendiga. Nos empezamos a tenerle en esta tarde. Los niños pueden pasar a su clase y ahora vamos a tener dos de nuestros hermanos que van a compartir la palabra del Señor. En esta tarde vamos a estudiar un poquito una reflexión acerca de los sacramentos. Los sacramentos es la celebración de la Santa Cena y el bautismo. Esos son los dos sacramentos que son parte de nuestra iglesia. ¿Saben algo interesante? Es que ahora nosotros celebramos los sacramentos, hablamos de ello con paz. Pero hace siglos atrás, eso causó un problemón en las iglesias. Habían conflictos en las iglesias para celebrar los sacramentos. Una de las razones fue porque, como en el siglo XIV-XV, había como 39 sacramentos que la iglesia tenía. Entonces, en la época de la Reforma, Martín Lutero y después John Calvin estudiaron más detallado lo que eran los sacramentos y llegaron a la conclusión de que Jesucristo dijo, haced esto, y él lo practicó y fue ejemplo solo en dos ocasiones, dos de los sacramentos, que es el bautismo. Él fue bautizado y dijo, por tanto, ir y hacer discípulos bautizándolos. Y de ahí en la Santa Cena, él dijo, haced esto en memoria de mí, y él lo practicó. Y como resultado de esos 39 lo reducieron a 2. Pero para que muchos aceptaran eso, fue un problemón para las iglesias. Iglesias se dividieron, congregaciones se pelearon, unos decían que unos eran paganos porque lo habían reducido, y ya no se imagina usted, 300, ¿cuántos? Del siglo XIV que empezó eso, el siglo XV, ahora se nos olvidó los problemas ya, ¿verdad? Que antes era un problema, ahora los aceptamos con gozo. ¿Cómo ha cambiado, verdad? Y así es la iglesia. A veces tenemos conflictos por cosas que al transcurso de los años no llega a ser un problema. Amén. He compartido con usted un testimonio. En Zeeland hay una iglesia que se llama Primera Iglesia Reformada y de ahí la Segunda Iglesia Reformada. Está una enfrente de la otra. Hace como unos 200 años. La primera generación hablaban alemán, Dutch, y así era como tenía que predicar la iglesia. Pero de ahí nacieron niños, jóvenes, y empezaron a hablar en inglés. Y como resultado, vieron la necesidad de tener servicios en
inglés, pero los viejos miembros no aceptaban eso. ¿Saben qué es lo que sucedió? Los jóvenes construyeron una iglesia pues, en la calle. Entonces lo que hacían era, los viejos, los padres se iban a la iglesia primera reformada y los que hablaban inglés a la segunda. Y eso causó un problemón en la iglesia. 200 años después, ¿sabe qué? Hay dos iglesias, todas esas generaciones murieron y ahora hay dos iglesias que hablan inglés. ¿Cómo cambia la situación, verdad? La razón que le digo eso es porque en el muy corto futuro vamos a tener uno de nuestros servicios bilingüe y eso va a ser un ajuste para todos, pero es necesario para poder alcanzar y alcanzar a nuestros jóvenes, porque muchos de ellos no entienden el inglés, el español muy bien. Amén. Pero eso es otra enseñanza. Nuestro hermano Miguel va a venir a compartir acá con nosotros, según si no me equivoco, sobre la Santa Cena, ¿verdad? Damos gracias a nuestro hermano Miguel por su disposición para enseñar. Cada vez que él enseña, su presión de la sangre dice que aumenta, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que no me dice que no, sino dice, bueno, si usted cree que lo puedo hacer, y nosotros creemos que lo puede hacer. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, en algo tiene razón el pastor, ¿verdad? Que siempre la presión se le sube a uno cuando uno pasa aquí al frente. Pero damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad, ¿verdad? De poder enseñar un poquito de su palabra y de poder aprender más que nada a nosotros, ¿verdad? Porque esto nos obliga y nos hace que estudiemos un poquito más. Así que, bueno, como ya lo dijo nuestro pastor, es un sacramento, ¿verdad? Ahora, en la Santa Cena. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de ello, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con orando, a dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido estar aquí. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pedimos, Señor, que este pequeño estudio, Señor, que nos has encomendado, Señor, sea para edificación, Señor, de tu pueblo, Señor, para que cada uno, Señor, salga edificado, Señor, y continúe en el caminar, Señor, que tú le has preparado para cada uno, Señor. Bendícele, Señor, y te ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos, este estudio está basado en Mateo 26, del 17 al 29. Pastor, espero tardarme 5 minutos nada más. Como usted dice que nos vamos a ir temprano. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan
y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa, Señor. Y bueno, aquí hay varios elementos que nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Primero, todos los discípulos, ellos se refirieron al Señor como su Señor, ¿verdad? Pero Judas, si nos damos cuenta, él le menciona como maestro, ¿verdad? Es algo diferente y es el único que lo menciona así, ¿verdad? Ahora, la cena es un testimonio de cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y hay mucha diferencia entre un discípulo y un creyente, ¿sí? Es algo un poquito diferente, casi se van de la mano, pero siempre sí hay diferencia, ¿sí? Ahora, es para los miembros de la iglesia, para que testifiquen que son salvos en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, ¿sí? Y Él vive en nuestro corazón para seguir extendiendo su reino, ¿verdad? Esto nos lo muestra en Hechos 1:8, ¿sí? Ahora, la cena del Señor nunca antes se había celebrado, ¿sí? La cena de nuestro Señor Jesucristo la instituyó y la estableció como una ordenanza, ¿sí? Un mandamiento para la iglesia. La cena del Señor no es una sucesión o continuación de las Pascuas, ¿sí? Más bien es una sustitución de las Pascuas, ¿sí? La misma noche que Jesús tomó la última Pascua con sus discípulos, se instituyó por primera vez la cena del Señor, porque en Mateo nos dice mientras comían, o sea, estaban comiendo la Pascua, ¿verdad? ¿Sí? Dice que nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed. Debemos tomar en cuenta que Jesús les vuelve a decir que coman el pan, ¿verdad? Porque ya lo estaban comiendo, porque estaban celebrando la Pascua. Pero aquí nuevamente les vuelve a decir por segunda vez, ¿sí? Ahora, dice, por segunda vez dice: pues habían participado de comer del cordero, de beber las aguas amargas y el pan sin levadura. Entonces, ¿por qué el pan para comer cuando ya estaban comiendo, verdad? ¿Sí? Si nos damos cuenta, o sea, ellos ya estaban comiendo, pero ¿por qué nuevamente el pan? ¿Sí? Y esto lo vemos en Mateo 26. Ahora, la primera comida eran las Pascuas, ¿sí? Pero la segunda era la institución de la cena, ¿sí? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿sí? Para remisión de los pecados, ¿sí? Ahora, mientras comían Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, ¿verdad? Ahora, hay diferencia entre la Pascua y la cena, ¿sí? La Pascua fue una institución dada específicamente a un pueblo, o sea, al pueblo de Israel, ¿sí? Por causas y motivos diferentes, la cena es para todo el que pertenece a la iglesia
o al cuerpo de Cristo. La Pascua se celebra bajo 3 elementos, si nos damos cuenta, ¿verdad? Con características diferentes. Las hierbas amargas, el pan sin levadura y el cordero, ¿sí? Más la cena se celebra bajo 2 elementos nada más, que es el pan y el vino, ¿sí? Ahora, ¿por qué el pan y el vino? ¿Sí? Bueno, el pan y el vino fue un precedente, ¿sí?, que se dio como tipo en la vida de Melquisedec, no sé si se recuerdan, ¿sí? Melquisedec y Abraham, cuando, como semejanza de Cristo, entregando su cuerpo y su sangre, ¿sí? El Padre en un acto de redención, remisión y propiciación, ¿verdad? Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí?, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. ¿Recuerdan la historia de cuando Abraham regresaba, ¿verdad?, de obtener la victoria, ¿sí?, y le salió al encuentro Melquisedec, y él sacó pan y vino, ¿sí?, y lo compartió con él, ¿sí? Esto lo podemos ver en Génesis 14, 18 y 19, ¿sí? Ahora, según las Escrituras, Melquisedec en su sacerdocio es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque en el Salmo 110:4, ¿sí?, nos dice que es sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Y ahora, según las Escrituras, Abraham es un tipo pues como de padre, ¿verdad? Porque recuerden que en él iban a ser bendecidas todas las familias, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Lucas 16, 22 al 24, cuando les narra la parábola acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando él falleció, le permiten ver al rico, a Lázaro, en la situación que estaba y viceversa, ¿verdad? Bueno, y eso lo pueden continuar ustedes leyendo para no hacerlo tan largo. Pero en esta escena se presentan en las Escrituras donde Melquisedec se hace entrega a Abraham el pan y el vino, ¿sí? Y es un tipo de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, que hizo en la vida, que hizo de su vida a Dios como ofrenda de sacrificio, cumpliendo las demandas del nuevo pacto, ¿sí? Un pacto que hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo para la restauración de los pactos, ¿sí?, que hizo Dios con Israel, cuyos pactos fueron quebrantados, según Gálatas 3, 16 y 18 nos dice, ¿verdad? Ahora, a su vez, cumpliendo Jesús las demandas del nuevo pacto como fiador del nuevo pacto, ¿sí?, que esto nos los menciona en Hebreos 7:22, se hace acto de regeneración en redención, remisión y propiciación de la raza humana caída en Adán, ¿verdad? Ahora, dándole inicio a la dispensación de la gracia, entrando en escena la iglesia, ¿sí? Cuando con los 2 elementos, el pan y el vino, entra en acción la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo estaba ya anunciando, ¿verdad?, el nuevo pacto, donde iba a entrar en acción la iglesia, ¿sí? Ahora, y como cuerpo se heredera de Dios y coheredera en Cristo de las bendiciones de Dios de carácter espiritual en el área física, ¿verdad? Esto nos los da en Hebreos 13:20, ¿sí? Ahora, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí?, de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Romanos 8, 16 al 17, ¿sí? Ahora, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre, ¿verdad? Dice, así que ya no somos esclavos, ¿sí? Sino hijos, ¿sí? Y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto nos lo revela en Gálatas 4, del 4 al 7. Ahora, cabe aclarar que mientras no se solventara la deuda que tenía un pueblo llamado Israel con Dios, ¿sí? Él no podía comenzar una relación con un nuevo pueblo, que era la iglesia, ¿sí? Por esta causa Jesús tenía que pagar la deuda, presentándose como ofrenda al Padre, entregando su vida, ¿sí? Dando su cuerpo para la tortura y derramando su vida en su sangre en un acto de libación. ¿Sí? Esto nos lo dice en Hebreos 9, del 15 al 22, ¿sí? Y también en el 12, 24. Dice, es aquí donde se entiende ahora el valor y significado que tuvo la entrega del pan y el vino de parte de Melquisedec, ¿sí? Como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Abraham como un tipo de Dios, ¿verdad? Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, ¿sí? No como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, ¿sí? Dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, según nos dice Hebreos 8, del 8 al 13, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la Pascua fue instituida en el antiguo pacto, ¿verdad? Y la cena del Señor le dio inicio y celebra los beneficios de carácter espiritual del nuevo pacto, ¿sí? En la dispensación de la gracia, según Mateo 26, 28. Y también Primera de Corintios 11, 23 al 25. ¿Sí? Ahora, hay ciertos requerimientos, ¿verdad? ¿Cómo se debe tomar la cena? ¿Sí? Según las Escrituras también nos los muestra cómo debemos de tomarla, ¿verdad? Porque a veces podemos estarla tomando indignamente, ¿sí? Y nos dice que para tomar la cena en una forma apropiada y no quebrantar principios, debemos conocer las características de tres términos para obtener sus características y valores, ¿sí? Términos que Pablo nos menciona en el pasaje, ¿sí? Que son indignidad, en el pasaje de Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 11, del 23 al 25, y vemos que nos menciona que es indignidad, ¿sí? Nos menciona también que debemos discernir, ¿sí? Y debemos probarnos, ¿sí? Ahora, en cuanto a estos tres factores debemos tomar en cuenta qué es la dignidad, ¿sí? ¿Por qué se da la indignidad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es el discernir? ¿Y qué es lo que vamos a decir? ¿Verdad? Ahora también, ¿qué es probarse? ¿Y de qué nos tenemos que probar? ¿Sí?
Pablo nos dice que para tomar la cena dignamente, ¿sí? Debemos discernir, ¿sí?, lo que estamos haciendo, ¿sí? Y para discernir y no entrar en indignidad, ¿sí?, debemos probarnos, ¿sí?, a nosotros mismos, ¿sí?, para que haya una aprobación y seamos aptos para lo que vayamos a hacer, ¿sí? Una vez que hemos quedado aprobados, producto de la prueba, ¿sí?, tenemos la capacidad de discernir, ¿sí? Y al discernir podremos tener el pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dice, y al conocer lo que hacemos nos da dignidad, ¿sí?, y propiedad para hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Disfrutar así de los beneficios que están detrás de dicha ceremonia. Pues pasemos a analizar los términos que nos menciona, ¿verdad? Y comenzamos por discernir, ¿verdad? Esta palabra viene del griego, ¿sí? Viene del griego y dice diacrino, que significa separar, hacer diferencia entre una cosa y otra, distinguir, examinar, tener entendimiento, ¿sí? Ahora, cada uno de los elementos de la cena encierra un significado que proporciona unos beneficios. En la celebración de la Pascua se tomaba en cuenta 3 elementos, ¿verdad?, que eran las hierbas amargas, los panes sin levadura y el cordero. Ahora, cada uno de estos elementos tenía un significado, ¿sí?, como ciertos valores y propiedades. Cuando los israelitas tomaban la Pascua, ellos tenían que hacer memoria al tomar cada uno de estos elementos, de los beneficios adquiridos y el día de la expiación, ¿sí? Ahora, cuando comían las hierbas amargas, hacían memoria, ¿sí?, y eran agradecidos de haber sido libres del yugo de esclavitud, porque recuerden que estaban esclavos en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Ahora, cuando comían el pan sin levadura, entendían su destino, ¿sí?, como pueblo separado en consagración para Dios y sacados de en medio de un pueblo pagano, ¿sí? Ahora, al comer el cordero, eran agradecidos por la prolongación de la vida al ser liberados del ángel de la muerte, ¿verdad? Porque cuando salieron de Egipto, se recuerdan que el Señor les mandó que sacrificaran un cordero y con la sangre marcaran los postes de las entradas, ¿verdad? Y el ángel pasaba y si miraba la sangre no entraba, ¿sí? Ahora, todo este acto que los israelitas hicieron sobre los elementos se le llama discernir, ¿sí? O sea, el discernir cada una de las cosas que hemos planteado, ¿verdad? Ahora, el no hacerlo bajo estas pautas era entrar en indignidad, ¿sí? Ahora, en cuanto a la cena, esta se celebra bajo 2 elementos, el pan y el vino. Cada uno también encierra un significado, ¿sí? Dice que nos da unos beneficios. Discernir implica conocer el significado de cada uno de los elementos, ¿sí?, y apropiarse de sus beneficios en fe, ¿sí? El creyente debe tomar el pan, que representa el cuerpo herido y flagelado de nuestro Señor Jesucristo, y apropiarse en fe de los beneficios que trajo dicho sufrimiento, ¿sí? Sabemos que en Isaías 53, el 4 y el 5 nos dice que por el castigo, heridas, llagas, nosotros fuimos curados. O sea, si lo pueden leer en sus casas completamente, ¿verdad?, van a comprender un poquito más. Ahora, todo esto se dio en su cuerpo, que está representando por el pan, que al tomarlo y comerlo
debemos apropiarnos de sus beneficios, ¿sí? Renunciar a la enfermedad y vivir una vida sana, dignificando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, al tomar el vino que nos representa la sangre, ¿sí? Debemos apropiarnos de todo lo que representa la justicia, ¿sí? Que vino producto del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los beneficios que te dan por la justicia. Por eso es importante conocer todo lo que tenga que ver con la justicia, ¿sí? Para ser efectivos en la ceremonia de la Santa Cena, ¿sí? El no apropiarnos de dichos beneficios y vivir en ellos es caer en indignidad, ¿sí? Que a continuación, bueno, tenemos el significado de la palabra. Indignidad proviene del griego y es anaxius, que indica sin méritos. En este caso, en cuanto a la cena, la indignidad no está en la persona que participa, sino en la forma como lo hace, ¿sí? El apóstol no está refiriéndose a nuestra indignidad personal. Aquí Pablo se está refiriendo a la indigna conducta que a veces tenemos, ¿verdad? Y que nos caracterizaba, que caracterizaba a los corintios, que era la carta que se le estaba enviando, ¿verdad? Al tomar la cena en una forma descuidada e irreverente, ¿verdad? Ahora, la indignidad tiene que ver con tomar la cena en una forma descarada, ¿verdad? O desvalorizada, ¿sí? Por no saber discernir o distinguir entre una comida u otra, ¿sí? Porque recuerden cómo ellos la tomaban, ¿verdad? Ahora, la indignidad está en el tomar la cena por tomarla. No es así, ¿sí? Es decir, comer por comer en forma normal o sin tomar en cuenta que la cena del Señor es una institución y ordenanza divina de carácter y principios espirituales que encierran la redención, ¿sí? Ahora, también la indignidad nos indica el tomarla vilmente, ¿sí? No dándole el valor que le corresponde, ¿sí? Otro tipo de indignidad sería que después de tomar los elementos y apropiarse de sus beneficios en fe, nos mantengamos en una conducta que nos lleve a la contraria de los valores y beneficios de dicha ceremonia, ¿sí? Dice, si en la celebración de la cena por fe nos hacemos dignos de la sanidad, ¿por qué confesar la enfermedad posteriormente? ¿Sí? O sea, si en la ceremonia me apropio por fe de la justicia y sus beneficios, ¿sí? ¿Por qué vivir condenado por causa de un pecado que haya cometido o que posteriormente se cometerá, ¿verdad? Ahora, debemos tener cuidado de no echar por tierra todo lo que hemos creído y tomando por fe en la celebración de la cena del Señor, porque es un tipo de indignidad, ¿sí? Ahora, debemos probarnos. El verbo es un verbo, ¿sí?, que aparece en el pasaje y es dakimos, masía, que es derivado del sustantivo dokimazo, que tiene que ver con hacer un análisis personal. Cada uno debemos de analizarnos, ¿verdad? Ahora, el término pruébese aparece en el pasaje y no tiene nada que ver ni tiene relación con el pecado, ¿verdad? De lo que Pablo manda a probarse es de la conducta inapropiada, ¿sí?, que los corintios tenían al tomar la cena. Ahora, aquí lo que Pablo quiso decir fue que nos analicemos, debemos analizarnos, que nos detengamos a pensar cómo vamos a tomar la cena, ¿sí?, en una forma apropiada para bendición de nuestras vidas o en una forma inapropiada para acarrear juicio, ¿sí? Y ahora,
el pensamiento de Pablo, si ellos seguían tomando la cena sin analizar en lo que estaban haciendo, eran culpables del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El término culpable nos indica que es pecar en contra del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, al pecar en contra de los elementos por no darle el valor que le corresponde, se invierten los principios, ¿verdad? Al no ser sanados, pasamos a estar enfermos, ¿sí? Y por consecuencia algunos llegan a fallecer, ¿sí? Aunque parten con el Señor, ¿verdad? Se les corta la vida, ¿sí? Para evitar todas estas consecuencias negativas debemos probarnos y analizarnos, ¿sí? Para darle un buen uso a los elementos de la cena del Señor, ¿verdad? Ahora, hay también, encontré 4 requisitos, ¿verdad?, para tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y el primero es que debemos pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿sí? Que indica el nuevo nacimiento, haber creído en nuestro Señor Jesucristo como único Señor y haberse bautizado por inmersión. En Mateo 28, del 16 al 20 nos dice, ¿verdad? Dice, solo los que han nacido de nuevo están autorizados por Dios para tomar la comunión de los santos. Es un derecho que nos pertenece, ¿sí? Y es parte de nuestra vida devocional, ¿sí? El segundo es estar en comunión o tener una actitud hacia ella, ¿sí? Pablo en la carta de los Corintios hace una exhortación a los creyentes en cuanto a la vida de santidad, ¿sí? Haciéndoles entender que nunca podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo, ¿sí? El principio radica en que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿sí? De modo que se requiere una vida de santidad, ¿sí?, para tomar la cena y gozar de sus beneficios. No podemos beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, como nos dice 1 Corintios 10:21, ¿verdad? Y el tercero, que no haya ningún tipo de resentimiento negativo entre los hermanos, ¿verdad? Uno de los beneficios de la cena es mantener la unidad del cuerpo. Esto nos lo dice 1 Corintios 10, 16 y 17. Y el último es discernir el cuerpo. Pablo nos dice que al comer y beber sin discernir, indignamente lo hacemos. Sabemos que el discernir tiene que ver con el pleno conocimiento en lo que se hace, el apropiarse en fe de los beneficios que encierra cada uno de los elementos, y nunca debemos olvidar este principio, ¿sí? Por esta causa no les suministramos a los niños, ¿verdad? Hasta que ellos han sido bautizados y por inmersión, ¿sí? Ahora, en conclusión, nosotros creemos que todo aquel que nace de nuevo en el Espíritu Santo los lleva a someterse al reino de Cristo y comienza a servir a Cristo en la iglesia. Por eso obedece el mandamiento del bautismo, que nos lo menciona Mateo 28, del 16 al 20, ¿sí? Para luego participar dignamente en el mandato de anunciar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena. Y de mi parte, pues eso es todo. Creo que fue un poquito largo, pero espero que nos ayude, ¿sí?, a comprender y a discernir, ¿verdad?, por qué tomamos la Santa Cena, ¿sí? Que el Señor les bendiga y es nuestro pastor con nosotros. Gracias, hermano. Muy buenos 5 minutos, ¿verdad? Hay veces que estas enseñanzas parecen repetitivas, ¿verdad? Pero si les pone atención, son importantes de ser recordados. Hay veces que uno toma las cosas a la ligera.
Y Dios, cuando nos salvó, instituyó la Santa Cena para ser parte del cuerpo de Cristo. Y si le ponemos atención cuando la tomamos, cuando la servimos, eso trae sanidad a nuestro cuerpo, tanto emocional como espiritual, física, ¿verdad? Y trae una restauración, ¿verdad? Y eso es muy importante. Todos nosotros, la Santa Cena no es para condenar a nadie, porque en ocasiones en nuestra iglesia hay personas que me han dicho, no, me siento mal, por eso no la tomo. No es para hacerles sentir mal, sino es para evaluar su corazón, evaluar su vida y para que le restaure. Y si hay algo que en alguna área hemos fallado, abogado tenemos para con Cristo y para continuar tomándola. Eso es muy importante. Amén. Yo he conocido personas que por años no toman la Santa Cena. ¿Okay? Y entonces, pero la única razón es ellos que se sienten condenados. Entonces, cada vez que tomamos la Santa Cena es un recordatorio, ¿verdad? Es un recordatorio. Y eso nos ayuda a nosotros. ¿Sabe que cuando yo estaba joven no le ponía atención a los chequeos físicos, ¿verdad? Ahora que estoy mayor, voy cada año. Y estoy notando, el mismo doctor me dice que bueno que veniste. Porque me ayuda a prevenir ciertas situaciones en mi salud que realmente me ayuda. Y todo es si le pongo atención. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, lo que estamos haciendo es, estamos evaluando nuestra vida, nuestra mente. Y si hay un área, le pedimos al Señor que nos ayude, nos restaure, y eso continúa trayendo sanidad y fortaleza al cuerpo. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar, nos van a venir un canto. Has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido.
bendición que tú nos das de estar en tu casa. Gracias, Padre, por este recordatorio de la Santa Cena. Gracias por mi hermano Miguel, por esa enseñanza que ha traído a nuestros corazones y a nuestras vidas. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, para que la próxima vez que participemos de la Santa Cena, tú puedas continuar trayendo sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón, aún en nuestros cuerpos físicos, Señor. Porque tú instituiste eso para traer fortaleza, sanidad y guianza a tu pueblo. En un nuevo pacto, Señor, un nuevo camino. Yo te pido que tú nos ayudes como iglesia a continuar, no olvidándonos de continuar practicando este sacramento. Gracias por mi hermano Miguel, continúa bendiciendo su vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a reunirnos los que van a participar en el evento de 31. Si nos reunimos rápidamente en el Puerto de los Jóvenes, gracias por su tiempo. Amén. Nos vemos.